Les tengo saludos de mi esposa. Ella no está aquí porque nació nuestro cuarto nieto Emilio. Nació el miércoles. Y pues Coca-Cola mata tinto. Abuelita se fue a hacer trabajo de abuela y papá que se cuide solo. Pero eso está bien, no pasa nada, como dicen los españoles. Ok, los jóvenes se quedan hoy aquí. Es importante que los jóvenes que están solteros aprendan lo que Dios quiere hablar a la iglesia acerca de la paternidad. Y también los que están aquí con sus papás, pues para que escuchen este mensaje. Quiero hacer dos, ¿cómo se dice en inglés cuando uno hace un disclaimer? Disclaimer. Ok, primer disclaimer. Este mensaje, para los que me conocen, saben que tengo dos pasiones en la vida. Una Jesús y la segunda la familia. Soy un hombre de familia, soy un hombre que predica la familia, soy un hombre pro familia, soy un hombre pro matrimonio, soy un hombre pro papás. Entonces van a ver que me apasiono en algún momento. ¿Qué pasa con el sonido? ¿Suena un eco? Me apasiona. Hola. ¿Quieren que cante? No. Me apasiono, entonces me perdonan. ¿Listo? Diga perdono al pastor si el pastor se apasiona. Ok, lo segundo es que este mensaje es de ánimo, de aliento y de esperanza. Hay algunos hombres que durante el mensaje puedan sentirse que no han hecho lo que el pastor va a enseñar. Está bien, todos los hombres nos equivocamos. Todos fallamos. Dice la Biblia que nosotros perecemos, y no necesariamente físicamente, sino perecemos en ciertas áreas por falta de conocimiento. Entonces, si hay cosas que no sabías y hoy te estás enterando y no las hiciste en el pasado, no te sientas mal. Siempre hay una segunda oportunidad con nuestro Dios. Y si tus hijos ya están grandes, también al final te voy a decir qué puedes hacer. ¿Está bien? Entonces los hombres no se sientan mal, sino, ay pastor, yo no sabía eso y mis hijos ya crecieron, soy un desgraciado porque nunca hice eso. No, tranquilo, no se monten culpabilidad. ¿Está bien los hombres? ¿Sí? Ok. Y para las mujeres, que los hombres las aman, cuando salgan allá al parqueo en el carro, no le vaya a decir a su esposo, ¿viste lo que dijo el pastor? ¿Me copiaron las mujeres? Porque este mensaje se presta mucho para cuando, como es a veces confrontativo, entonces la mujer le diga, tú has fallado en todas, ¿no? Pero bueno. Entonces las mujeres celebren a su marido hoy el Día de los Padres. ¿Está bien? Ok, vamos a predicar. ¿Cuántos quieren ser buenos papás, hombres? Uy, como 3 no levantaron la mano. Yo levanto las dos, los pies también. ¿Cuántos papás y mamás quieren tener buenos hijos? ¿Cierto? Uno nunca se casó para decir, quiero tener unos hijos bien vagos, borrachos, desgraciados, que me hagan la vida imposible. ¿Cierto que no? Queremos tener buenos hijos. Queremos que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien. Queremos sentirnos orgullosos de nuestros hijos. Pero eso es un trabajo, hermanos. Y es un trabajo, yo diría que el más complejo, pero también el que más recompensa trae a un papá y a una mamá. La crianza de los hijos. Tristemente hoy, el mundo, hay una corriente violenta en el mundo, alevosa en contra del hombre, del matrimonio y de la familia. Y en la iglesia a veces hemos caído en dejarnos, y se dice permear, sí, permear, que es que se nos metan principios del mundo dentro de la iglesia y querer regir nuestras familias como el mundo lo quiere hacer, y no es así. Dios quiere que nosotros llevemos nuestras familias a la manera de Dios. Qué linda canción, ¿no? Mi familia te honrará, mis hijos te alabarán. Pero llegar a ese nivel cuesta mucho, cuesta mucho. Entonces, quiero darle gracias también antes de empezar a las mujeres, a las esposas, porque a ustedes les ha tocado duro con nosotros los hombres, ¿sí o no? Amén, amén. ¿Tiene problema ella hoy? A veces somos cabezones, tercos, lentos. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces las mujeres que están aquí le tienen que decir a su esposo que haga algo antes que él lo haga? Una, oigan a mi tío. 10. Por eso Amazon creó Alexa. Porque Alexa obedece la primera vez, pero no crearon a Alexo. Porque era que decir 10 veces para que hiciera las cosas. ¿Está bien?
Ok, voy a leer de la palabra de Dios. Póngase de pie si está bien con usted y leemos juntos lo que dice la palabra de Dios y vamos a predicar. ¿Está bien? Ok, dice así el libro de Proverbios capítulo 4 versos 1 en adelante. Instrucciones a un padre, titula esta versión de la Biblia que es la de las Américas. Dice así: oíd, hijos, la instrucción de un padre. Uy, ¿por qué te cerraste? Perdón. No dice así, repito, empiezo otra vez. Oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza. No abandonéis mi instrucción. Yo también fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá sobre tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es viva, poderosa, eficaz, más cortante que espada de dos filos, Señor. Nunca regresa vacía, siempre cumple el propósito con el cual es enviada. Y esta mañana te pido especialmente, Señor, por el corazón de cada hombre y de cada mujer que está aquí, que reciban la semilla que es tu palabra para que dé fruto a su tiempo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Salomón, en el libro de Proverbios, está hablando acerca de cómo su padre lo instruyó. Interesante que Salomón cumple lo que dice este proverbio que David hizo con él, que lo instruyó en la sabiduría, buscar la sabiduría. La compara con cosas más preciosas que el oro y que la plata. Ahora, aunque es Salomón diciendo lo que el padre, su papá le dijo como hijo, también aplica que los hijos que están aquí entiendan que hay una honra hacia los padres. Que cada padre que está en este lugar entienda que si hay algo importante que debes sembrar en el corazón de tus hijos, es la sabiduría y el temor del Señor. Muchos de los padres, diría yo, equivocadamente, pero bien motivados, queremos sembrar en el corazón de nuestros hijos muchas cosas para que sean exitosos, como que sean profesionales, que ganen dinero, que crezcan en esta área. Y eso está bien, yo no tengo nada con que mis hijos sean profesionales. Pero ¿de qué me sirve a mí un hijo profesional si no tiene a Dios en su corazón? ¿De qué me sirve a mí un hijo adinerado si no tiene el temor de Dios en su corazón? ¿De qué me sirve a mí tener una hija que sea famosa, que sea celebrity, si al final del día no ama a Dios y ni siquiera sé si su alma tiene o no tiene salvación? Entonces, el éxito a la manera de Dios en nuestros hijos no es lo que ellos alcancen ni aún lo que tengan, sino lo que hay en su corazón. Y aquí este proverbio nos está dejando saber cómo Salomón habla acerca de lo que su padre le mandó a hacer. Hay unas palabras interesantísimas que leí, y lo leí rápido, pero fíjese estas palabras los papás que están aquí. Oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. ¿Sabe qué me dice eso a mí? Que los hijos se pueden despistar, porque si no, no les diría presten atención. O sea, que un papá tiene que estar pilas, porque tus hijos se pueden distraer, más hoy con estos aparatitos, con estas redes. Por eso le dice, y preste atención para que ganes entendimiento. Dice, os doy buena enseñanza, no abandones mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Punto. Este era hijo de Betsabé, el hijo del adulterio con David. Betsabé tuvo después más hijos, pero Salomón, era el favorito. Interesante que entonces aquí incluye a la mamá en la crianza de los hijos. Entonces la paternidad y la crianza de los hijos no es un diseño únicamente y exclusivo para papá,
es para papá y mamá. El lugar perfecto, diseñado por Dios, donde un hijo, una hija, donde los hijos pueden crecer sanos, saludables, emocional y espiritualmente, es un hogar donde hay un papá y una mamá, hombre nacido hombre y mujer nacido mujer. Es el lugar perfecto para que un hijo crezca y se desarrolle en buenas condiciones emocionales y espirituales. El hogar donde hay un papá y una mamá es el lugar, ¿cómo se dice la palabra? Prominente de aprendizaje. Aquí hay varias madres solteras, hoy no las vi, hay como 2 o 3, no sé si usted es madre soltera, pero se ha comprobado que una madre soltera, que les toca muy duro, porque las mamás solteras hay que admirarlas. Y soltera me refiero, madre soltera, se separó o se enviudó, lo que sea, pero está criando hijos sola, tienen una doble tarea muy importante, pero tristemente, por más que se esfuercen, por mejor trabajo que hagan, las estadísticas van en contra de ellas. Los resultados no son los mejores. ¿Por qué? Porque el lugar prominente para la educación saludable de un hijo es donde hay presencia de un papá y una mamá. Ok, sigo resaltando algunas palabras del Proverbios. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Y él me enseñaba y me decía. ¿Quién tenía la tarea de enseñar a su hijo? Papá. Le enseñaba a David, le enseñaba a Salomón. Cuando el niño viene y te pregunte, hijo, papi, ¿por qué la luna cuelga? ¿Qué le vas a contestar? Tienes que informarte, ¿por qué la luna cuelga? De paso no cuelga. Retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Tremenda tarea. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Aplica la palabra de Dios también para nosotros como hijos. Este proverbio está hablándonos a nosotros como hijos que retengamos, que guardemos la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Si nosotros queremos ser buenos padres, todos dijeron que sí, ¿cierto? Y anhelamos tener buenos hijos, ¿en qué fallamos? Porque hay hijos que salen rebelditos, terriblitos, ovejitas negras. Y uno dice, no, pero yo hice un buen trabajo, yo era un buen papá, yo no tomaba, no fumaba, no tenía otras mujeres, yo iba a la iglesia. El otro día estaba reunido con un papá y una mamá y su hijo estaba terriblito. Y ellos se descuidaron. ¿Sabe cómo se descuidaron? Pensaron que venir a la iglesia era suficiente para que su hijo se criara bien. No es suficiente. La verdadera crianza está en tu hogar, en tu casa, con papá y mamá presentes. Es una tremenda responsabilidad. Hay gente que le ha delegado la educación cristiana de sus hijos a la escuela dominical de la iglesia. No es nuestra responsabilidad educar a tus hijos en los caminos del Señor, es tu responsabilidad, empezando por papá. Salomón está hablando de su papá, incluye a la mamá. Entonces, no creas que porque aquí los tenemos 1 hora el domingo enseñándoles Biblia, ya es suficiente. Porque luego el pelado se echa a perder y ¿a quién le echa la culpa? A la iglesia. Fácil. Es tu responsabilidad, educar a tus hijos en la disciplina, en la amonestación del Señor, en la sabiduría de Dios. Es que yo no soy maestro, diría un papá. Ven acá, ¿sabes leer la Biblia? No, yo no sé leer. ¿Sabes oír audiobiblia? ¿Cuántos versículos a la semana le lees a tus hijos en la cama antes de dormirse? ¿Qué saben más tus hijos? ¿De TikTok, de Instagram y de Facebook? ¿Estamos? Enseñarle a tus hijos como Salomón dice aquí que hacía su papá, el rey David. E interesante que Salomón se convirtió en el hombre más sabio del mundo, de toda la historia de la humanidad. Eso dice la Biblia. Ahora, el problema que hemos tenido es que los papás, aquí voy a hablarle a los hombres un ratico, ignoramos lo que significa ser papá. Los hombres, muchos piensan que tener hijos es ser papá.
No, para tener hijos usted acueste con una mujer y embarácela y ya es papá. Pero padre es una cosa muy diferente. Les voy a leer el significado de la palabra padre en el griego, en el hebreo, en el arameo y en el latín. El significado de las palabras en la Biblia es muy importante. Es demasiado importante. ¿Por qué? Porque una misma palabra tiene muchas implicaciones, muchas connotaciones, muchos contextos. Por ejemplo, ¿cuántos colombianos hay aquí? No dije que hicieran bulla, solo dije cuántos colombianos hay aquí. Ok, yo voy a decir una palabra bien colombiana y el resto puede que la sepan, pero fíjese esto: sancocho. ¿Qué pensó un colombiano? Yo pensé sopa de gallina con plátano, yuca, arroz blanco, tostones, ensalada, una Coca-Cola fría, la familia alrededor de la mesa, los niños jugando, una cumbia, sonando una cumbia. Todo eso significa sancocho. Pero para un venezolano, un puertorriqueño, un cubano o un mexicano, sancocho saben que es una sopa colombiana, pero no experimentan todo eso que un colombiano experimenta cuando uno dice sancocho. Lo mismo es con las palabras de la Biblia. Hay palabras que, como no sabemos el significado, no lo tenemos completo, pues para nosotros no representan tanto como debería ser. Y padre, pater, es una de esas. Fíjese y ponga cuidado. Dentro de estos significados hay muchas de las funciones que un papá debe tener en el hogar, que un hombre debe tener en el hogar. Quiero hacer otro disclaimer. Cuando yo aprendí esto, yo no cumplía todo esto. Y aún después de aprenderlo, he tratado y me he esforzado. Y he fallado porque soy humano. ¿Ok? Entonces no quiere decir que porque yo me paro aquí a enseñarlo, yo me la pasé bien en todos los grados. No, pregúntele a mi esposa. ¿Ok? En griego, la palabra para padre es pater. Así como se escribe, P-A-T-E, tilde en la E-R. Esa es la que se utiliza generalmente en el Nuevo Testamento y significa, escuche bien, autoridad, origen, relación personal. Esa es la palabra para el Nuevo Testamento. Y en el arameo, la palabra que Jesús la implementó en el Nuevo Testamento es Abba. Y Abba tiene una connotación de relación íntima, cálida, cercana. Quiere decir papito. Pero el pater en el griego, autoridad, origen, relación personal. En el hebreo es la palabra av. No sé si eso está bien. ¿Alguien habla hebreo aquí? Entonces es av. Nadie me puede decir que estoy mal. Av, A-B, A y B de Víctor. Y significa, oiga una sola palabra lo que significa padre en hebreo, av. Significa que es como la raíz de Abba. Origen, fuente, cabeza de familia, progenitor, protector y proveedor. Repito, repita. Origen, fuente, cabeza de familia, progenitor, protector y proveedor. Por eso se le decía a Abraham, padre de generaciones. Ab. En el arameo, Abba. En el arameo es el término cálido, ya lo dije, e íntimo, que Jesús implementó dentro de la cultura judía. Porque acuérdense que los judíos no podían mencionar el nombre de Dios. Y Jesús viene y revoluciona el mundo y dice, Abba Padre, por el cual clamamos, Abba Padre. Y en el latín es la palabra pater, sin tilde en la E, que significa autoridad, origen y dignidad. Entonces yo, como soy bien curioso, cogí todos estos significados y uní todas las definiciones que les acabo de dar y las puse en resumen. En resumen, pater significa autoridad, origen, relación personal, fuente, cabeza de familia, progenitor, protector y proveedor. El que dirige, instruye, íntimo y cálido. Qué tarea difícil, hermano. Porque cada una de estas definiciones, casi todas, son verbos en acción. Estoy hablando hebreo.
autoridad. Buena o mala, eres la autoridad. Origen, el que genera o de donde salen las generaciones. Fuente, cabeza de familia, no cabezón, cabeza. Progenitor, protector y proveedor. El que dirige e instruye, íntimo y cálido. ¿Cómo hacemos para hacer todo eso? Aparte tenemos que ser jardinero, pintor, consejero, chofer, plomero, consejero, albañil, techero. Duro, ¿no? Es difícil. Cuando yo veo esa definición, yo digo, Señor, ¿en qué momento nosotros nos perdimos de rumbo y no nos dimos cuenta todo lo que implica ser papá, padre? No es coger y embarazar a la mujer y criar chinos para que lleven mi apellido y se parezcan a mí. No, es toda una responsabilidad tremenda, compleja, difícil. Por eso necesitamos de nuestras esposas. Un hombre solo no puede hacer todo esto. Un hombre solo es incapaz de hacer esto. Y una mujer sola, peor, porque estas características son de la palabra pater, padre, no madre. Entonces una mamá puede tener autoridad en la casa, claro que sí, pero no es la autoridad por diseño de Dios. Por eso los niños se brincan a la mamá muy comúnmente y la mamá dice, le voy a decir a su papá. Porque el niño sabe quién es el papá, la autoridad, la cabeza de la familia. Y hay algunos roles que los hombres debemos cumplir. Por ejemplo, rol de proveedor. Aunque hoy en día la mujer trabaja y la mujer provee, yo no tengo problema con eso, pero yo en mi casa, mi esposa y yo decidimos que solo yo trabajaba y mientras mis hijos estuvieran pequeñitos, ella estaba en la casa ayudándome con la crianza de mis hijos. Eso decidimos nosotros. No es que esa sea la regla, ni vaya a decirle ahorita, mija, usted se queda en la casa criando a los muchachos y yo voy a trabajar. No. Mi esposa y yo decidimos que yo iba a proveer por un tiempo en mi casa para que ella cuidara a los niños y hoy en día damos gracias a Dios por esa decisión que fue personal. ¿Ok? Pero el rol de proveedor primario lo tiene el hombre, dice la primera carta de Timoteo. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que un hombre que deja de proveer para su hogar por cualquiera que sea la razón, por vago, por perezoso o porque huyó de su casa, cobarde, es peor que un incrédulo. Duro, durísima. Ey, baja el aire, men. Jesús, ¿dónde está? Este aire aquí me tiene fregado, hermano. Está frío aquí, ¿cierto? Va a nevar, ¿cierto? Mire ella cómo está. Tiene un poncho ahí. Hay frío aquí, hay mucho frío aquí. Súbele un par de grados, por favor, perdónenme. Proveer. Gracias a Dios por las mujeres que ayudan a sus esposos a proveer. Gracias a Dios, es una bendición. Segundo rol del hombre, ¿están tomando nota? Líder y cabeza del hogar. La Biblia enseña que el hombre es la cabeza de la mujer y que la cabeza del hombre es Cristo. Eso es una jerarquía. No es que seamos más importantes. Lo que pasa es que Dios, cuando venga a pedir cuenta a Jesús, le va a preguntar ¿a quién? Al hombre. ¿Qué hiciste con la herencia que te di? ¿Qué hiciste con la mujer, la ayuda idónea que te puse al lado para que levantaras una familia con ella? ¿Qué hiciste con tus hijos? Dios no te va a preguntar por los millones del banco, ni por los títulos, ni por los likes en Facebook. Te va a preguntar por la herencia que te dio, que son los hijos. Por la mujer que te dio, ¿qué hiciste con la mujer que te dio? El hombre es el que rinde cuentas por la casa. Llaman del banco. No voy a decir eso porque mejor no.
Tenemos una clase de paternidad completa, la vamos a dar un día. Ya vamos a tener una escuela de formación de padres, ¿sí o no? Ok, tercer rol. Entonces dije primero, proveedor. Segundo, líder y cabeza. Tercero, maestro y formador. Deuteronomio 7, 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy, Dios hablándole al pueblo de Israel, estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hablarle a los hijos de la palabra de Dios, ¿cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. En la mesa. Hey, hermanos, tengan por costumbre la mesa en su casa. Cenen juntos. Por lo menos una vez al día, con esta agenda ocupada que nos montamos aquí en este país del sueño americano. Uno viene aquí con el sueño americano y es verdad, se la pasa con sueño porque duerme uno menos. ¿Saben que fui a España ahorita en mis vacaciones y los españoles son unos bacanes? Esos manes andan frescos. Uno los ve a la hora del almuerzo y salen así caminando. Anda, vamos, ¿cómo estás? ¿Vale? Fresquitos. Aquí uno es, vaya para el supermercado, vaya para el correo, vaya para la iglesia, apure que llegamos tarde. Y esa gente andan relajados. Claro, hacen dos cosas todo el tiempo: fuman y toman vino. En todas partes huele a cigarrillo. Pero andan relajados. ¿Por qué dije lo de relajados? Tienes que hablarle a tus hijos de la palabra de Dios. Si un papá está aquí y no sabe un versículo para enseñarle a sus hijos en medio de un almuerzo, compadre, venga al grupo de hombres los lunes, es gratis. Si no está en un almuerzo capacitado para enseñarle a tus hijos: hijo, debes perdonar, hijo, debes amar, hijo, debes ser generoso. Aquí dice Deuteronomio que por todas partes, escríbanlo en las paredes, termina diciendo. Háblales de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, si vas con él al trabajo, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es lo único que va a sostener la vida de tus hijos, la bendita palabra de Dios, no más. No la sabiduría de TikTok ni de Insta. Yo no sé por qué la tengo con esas redes. Entonces, tercero, maestro y formador. Cuarto, amador y afirmador. Colosenses 3:21. El padre lo vio venir de lejos, corrió, lo abrazó. Perdón, ese es Lucas 15:20. Habla del padre pródigo, del hijo pródigo. Hay algunos papás que cometemos este error. El hijo se equivoca y encima de la equivocación, ¡rájate!, le caemos a palo encima. Bruto animal del monte, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y tenga un correazo y todo, para que aprenda a no volver a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces usted y yo nos equivocamos? Dios nos cogió a palo. Dice que aún siendo pecadores nos amó así y nos dio a su hijo. Y nosotros con los niños, cuando se equivocan, le caemos encima. Terrible. Este padre pródigo sabía. Este hijo pródigo avergonzó al papá, lo avergonzó delante de la familia, delante de la sociedad. Hizo lo que ningún hijo debería hacer: pedir su herencia en vida. Va contra la cultura judía. Pero el padre lo dejó ir. Y dice que cuando lo vio a lo lejos, el padre lo vio a lo lejos, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Le puso sandalias, una capa nueva, un anillo y mató el cordero más grande. No le dijo: desgraciado, te gastaste toda la herencia con prostitutas y emborrachándote por allá en el pueblo. No le dijo eso. Pero los padres cometemos este error de que los niños se equivocan, cometen una falta y encima tenga papá. Entonces, cuando ellos cometen una falta en la calle, los amigos les celebran y se sienten más ricos y por eso se van para la calle. El padre tiene que ser un hombre que ama y afirma a sus hijos: hijo, eso está mal, no está bien lo que hiciste, necesitas disciplina, necesitas aprender, pero yo te amo, hijo. Hay disciplina bíblica con varita. Hoy andan con la psicología comprensiva, yo no sé qué. No, tienes que decirle al niño para que entienda. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del niño, mas la varita de la disciplina la alejará de él. No me venga con psicologías baratas. Hay papás que tienen tanto temor de que sus hijos se golpeen, que se caigan y se raspen una rodilla. Ay, pobrecito, déjelo que sufra, que se dé un golpe.
¿Usted sabe lo que es la autoconfianza? La desarrollan papá y mamá, los dos en la casa. No en la escuela ni en la iglesia. Autoconfianza es la capacidad que se desarrolla en el niño para que cuando crezca se pueda enfrentar a los problemas solo. Y la imparten papá y mamá presentes en la casa. ¿Cómo se desarrolla autoconfianza? Julanito, cuidado, se cae. El famoso chiste. Papi, ¿puedo meter el dedo a la candela? No, mijo, porque se quema. Papi, ¿puedo meter el dedo a la candela? Mijo, que no, porque se quema. Papi, métalo pues. Me quemé, se lo dije. Déjelo que queme para que aprenda. Eso es desarrollar autoconfianza. Pero estamos en una cultura de pare de sufrir, que el niño no sufra, que no le duela, que duerma bien, que ay. Entonces cuando crece son unos brutos inútiles tarados que no hacen nada. A los 40 años, mami, ¿me hacen la sopa? Déjelos que sufra. El sufrimiento es parte. No estoy diciendo que los abandone. El sufrimiento es parte de la vida, pero queremos evitarle el sufrimiento, enseñarles a ser idiotas útiles. Y la psicología. No le des varita al niño porque eso es abuso. Abuso. Venga para acá. ¡Pim! Si usted tiene niños pequeños y quiere aprender cómo se disciplinan los niños bíblicamente, con varita, hábleme. Después me lo va a agradecer. Yo tengo mis hijos, hoy tengo 4 nietos, pero los que ya están grandecitos. Avi, que tiene 3 años, una caspita. Avi es una avispita. Ya Avi, vea, varita también. Mi hija está haciendo lo que yo le enseñé a mi hija. Y mi hijo Dani me llama y me dice, papi, gracias por disciplinarme. Tiene 32 años mi hijo. Me dice, papi, gracias por disciplinarme. Porque el hombre que yo soy hoy es mucho por la disciplina que me diste. Me alejaste del mal. No tenga miedo de disciplinar a sus hijos. Es un acto de amor. La Biblia dice que el que a su hijo ama, con vara lo disciplina. Entonces, papá, amador y confirmador. Protector, Salmo 103:13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Hay que compadecerse, proteger nuestros hijos, protegerlos de lo que oyen, de lo que ven, con quién se juntan. Enseñar a sus hijos a amar al prójimo, pero a rechazar las malas costumbres del prójimo. Un padre debe ser disciplinador y amoroso. Proverbios 13:24. El que escatima, el que no le da vara a su hijo, odia. Mas el que lo ama con disciplina y diligencia, con diligencia lo disciplina. Eso dice la Biblia. No me venga con psicología. La psicología es papá manda y el hijo obedece. Punto. No me hable más psicología. Y no me gusta, no me importa. Papá habla y usted obedece. Que explíquele, no, primero obedezca y después le explica. Porque si usted se pone a explicar a su hijo por qué tiene que obedecer, luego a los 15 años su hijo le va a venir a explicar por qué puede fumar marihuana y tener sexo con las novias. Le va a venir a explicar clarito y te va a convencer. Primero se le enseña obediencia con disciplina y él entiende. La disciplina se desarrolla. Hebreos, bueno, ese no lo voy a leer. Un padre debe ser el intercesor de su hogar. Hello. ¿Cuántos hombres oran por su esposa? Si hay algunos que dicen, Señor, ¿te la llevas o te la mando? No. Tengo el libro más vendido que tengo yo en la consejería. Se llama 7 formas de eliminar a su esposo sin dejar rastro. Es el más vendido en Amazon. Hombre que no ora por sus hijos es víctima de que sus hijos pueden ser víctimas fácil de ataques del enemigo. Job ofrecía holocaustos, sacrificios y decía, quizás mis hijos hayan pecado. O sea, Job se presentaba delante de Dios y hacía sacrificio y pedía perdón por si sus hijos habían pecado. Qué tremendo ejemplo. Tienes que orar por tu hogar, hombre, que estás aquí. Por tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo, por tu jefe, por tu provisión, por tu salud, por tu hogar. ¿Cómo no va a orar por lo que Dios te dio? Please. ¿Cómo un hombre no va a orar por su familia, hermanos? ¿Alguien puede explicarme por qué no? Es que no sé cómo orar, diría algún hombre que esté aquí. ¿Listo? Así se ora, hombre. Señor, porque Él oye. Te doy gracias por
la esposa que me dice que a veces la quiero ahorcar, pero es la que me dice, enséñame a amarla. Te doy gracias por los hijos que te pedí, que ahora no sé qué hacer con ellos, pero ayúdame a disciplinarlos. Y ayúdame a ser el papá que yo necesito ser. Bendice mi hogar, mis finanzas, mi entrada y mi salida. Tapa los oídos de mis hijos en la escuela que le enseñan barbaridades. En el nombre de Jesús, amén. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto diario por tu esposa y por tus hijos. Eres la cabeza del hogar. No me digas que no sabes orar, que no sabes hacer algo como lo que yo acabo de hacer aquí. Si alguno de ustedes no sabe hacer algo como lo que yo acabo de hacer aquí, por favor véame al final. Yo lo estapo por dentro para que lo haga. Con todo el amor. Perdonen la marca, pero no puede ser que un hombre de Dios no pueda hacer esto en su casa. Es inconcebible. Por eso les dije a las mujeres, no vayas a salir ahorita en el carro a decirle, tú no oras. No, calladitas. Déjelo que el Espíritu Santo lo cambie a él solito. Usted no es el Espíritu Santo, usted no lo va a cambiar a él. Sí, hay como... El padre debe ser modelo. Pablo dijo en 1 Corintios, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Cómo tus hijos a qué Cristo van a seguir tus hijos si tú no lo modelas? Y tengo más. Ahora que sabemos lo que significa ser padre, te lo voy a repetir. Autoridad, origen, relación personal, fuente, cabeza de familia, progenitor, protector, proveedor, el que dirige, el que instruye, el íntimo y cálido, papito. Wow. Y con todos estos roles, saben que mi esposa y yo en la consejería, nosotros somos pro familia, se los dije al principio. Y nuestro ministerio para las familias, amar y cuidar, nació del dolor que ella y yo experimentamos cuando casi nos divorciamos y pudimos restaurarnos y nos perdonamos y nuestro matrimonio cambió, fue transformado y hoy podemos servir a más matrimonios. Pero cuando una pareja se quiere separar, nosotros no podemos hacer nada para evitarlo, porque no podemos imponerles cosas a las personas. Pero si oramos por esa pareja, oramos por esa familia y nos duele el corazón. Mi esposa y yo lloramos por familias que se quieren divorciar, porque muchos de ellos no entienden la catástrofe que desarrollan en la vida de sus hijos. Esto lo apunté. Mientras estaba en la oración, yo saqué mi papel ahí y apunté esto. Porque el divorcio es lo más nocivo que puede haber para la vida de un hijo o de una hija o de los hijos. Y algunos de ustedes dirán, no, pero nosotros estamos en buenos términos, vamos a tener un buen divorcio. No nos pudimos perdonar. Ahí tenemos una discusión porque sí se puede perdonar. Pensamos que es lo mejor, tenemos otra discusión porque no es lo mejor. Es que Dios, no me digas Dios, porque Dios no aprueba el divorcio, excepto. Entonces, yo tengo una información que les voy a enseñar que demuestra el gobierno de los Estados Unidos, no la iglesia, la catástrofe que estamos viviendo hoy, en la familia de hoy, en el 2026, por causa de los hogares donde crecen hijos sin la presencia del papá. ¿Están listos? Suéltame el video.
Hay más información en esa página de National Fatherhood Initiative. Le animo que la consulte en el internet. Por ejemplo, los hijos que crecen con la ausencia de un papá son más propensos a caer en drogas, a ser arrestados por delitos mayores en la edad de menores de edad, a pertenecer a gangas y actividades delictivas. Todo eso ocurre por esta razón. Porque cuando papá se va del hogar, por la razón que sea, el hijo no entiende. Aunque le expliques, papá y mamá tenemos que, aunque le expliques, él no va a entender. Va a escuchar, pero va a recibir una impartición de este nivel. Se fue de casa mi autoridad, el que es mi origen, con el que puedo tener una relación personal. Se fue la cabeza, se fue mi protector, se fue mi proveedor, se fue el que me corrige, el que me disciplina, el que me ama, el que me instruye, el íntimo y el cálido. Y eso genera en los hijos, un espíritu de abandono, rechazo y las consecuencias. La paternidad es algo muy serio, hermanos. Y la paternidad se complementa por la obra eficiente, diligente, intencional de papá y mamá presentes en el hogar. ¿Saben cuál es el problema de eso? Que cada vez estamos peor. Ponme la ficha 1. Me puse trágico, ¿sí o no? Esto fue en el 2023. 17.8 millones de niños en los Estados Unidos creciendo sin papá. Esto es en los Estados Unidos. Tienen mayor riesgo de pobreza, mayor probabilidad de tener problemas de conducta, mayor riesgo de mortalidad infantil, mayor probabilidad de ir a la cárcel, mayor probabilidad de cometer delitos, mayor probabilidad de quedar embarazadas en la adolescencia, mayor probabilidad de enfrentarse al abuso y la negligencia, mayor probabilidad de abusar de las drogas y el alcohol, mayor riesgo de sufrir de obesidad, mayor probabilidad para abandonar la escuela. Explícame un buen divorcio. ¿Quieres que tu hijo y tu hija estén en esa estadística, cierto? Entonces, cuando están en la consejería y uno les está clamando que fortalezcan su matrimonio, que se perdonen, que traten de restituir, que con Dios todo se puede, tienes dos opciones: perdonas y restauras tu matrimonio y le das la oportunidad a tus hijos de crecer en un hogar que necesitan crecer. Opción 1. Opción 2. Perdonas pero no restauras. Te perdono pero te vas. Te perdono pero me voy. Le das la opción a tus hijos de hacer parte de esa estadística. Tú decides. Decide. Dale. Y cuando tu hijo esté grande, mándamelo a la sala de consejería o a la clase de sanidad integral. 90% de los casos que atiendo de consejerías son por abusos infantiles asociados a ausencia de papá. Voy a corregir, no 90%. 90% de los casos de personas que vienen de hogares separados son los que más demandan consejería. Entonces, ay, pastor, usted sí, eso fue en el 2023. 17 punto ¿qué? ¿Saben sumar? Mire lo que pasó al 25. Ponme la foto 2. ¿Cuánto subió? Medio millón en 2 años de niños que siguen creciendo sin papá en los Estados Unidos. No son gringos, son que viven en los Estados Unidos. ¿Y sabe lo peor de todo? Que aún así la gente decide por el divorcio. Aún así. Eso no me va a pasar a mí.
En serio. Tal vez quieres que no te pase, pero que va a llevar el bulto con esas consecuencias, no te salvas. Me acuerdo aquel hombre que un día me dice: pastor, súper buena gente, un chileno. ¿Y cómo va a trabajar hoy día, pastor? Pastor, me hace un favor. Y yo le digo: dígame, ¿qué le puedo ayudar? Usted me ayuda a tener un buen divorcio. Le digo: no sea bruto. No, mentira, no le dije, pero lo pensé, porque no existe. Eso es contradictorio, eso es incongruente, eso es un mensaje cruzado. Tenemos una gran responsabilidad, papás que están aquí, hombre y mujer. Papá primeramente, porque a Dios le complació que tú y yo, hombres, fuéramos la cabeza de nuestro hogar. Es tu responsabilidad darle cuentas a Dios por tu hogar. Pero la paternidad es un complemento del rol del papá y la mamá dentro del hogar. El lugar perfecto para que los hijos crezcan sanos, emocional, espiritual y físicamente. Este es mi regalo de cumpleaños para ustedes, papás. Mi llamado de conciencia. Estas cifras no son para asustarlos, es para un llamado de conciencia. Estas definiciones de pater, de padre, es para que entiendas lo que implica ser papá. Y los roles para que si no los has cumplido, te pongas aquí. Y para eso clamo a las mujeres que están aquí también. Sin ustedes no podemos. No es posible ser un buen papá si tú no eres una buena mamá. No perfectos. Mi esposa y yo nos hemos equivocado. Muchacho. Pregúntele a mis hijos. ¿Tú te imaginas tus dos hijitos creciendo sin ti? Es dejarlos a la deriva. Es tirárselos al enemigo. No se vale, hermanos. Tenemos que ser valientes, ponernos los pantalones. Decimos que somos hijos de Dios, vamos a vivir como Dios dice. La Biblia enseña que los valientes son los que arrebatan las bendiciones del cielo. Tener una familia funcional es una bendición, pero hay que arrebatarla con violencia, hermanos, con agresividad, con ímpetu, con berraquera, decimos en Colombia. Esto es para machos, no para muchos. Aprender a pedir perdón a nuestras esposas, a nuestros hijos. Aprender a ser generosos, dadivosos, compasivos. A servir al prójimo, a ayudar al necesitado. A bendecir a nuestros enemigos, orar por ellos. Feliz Día del Padre. Yo los amo. Me acuerdo cuando mi pobre esposita me decía: es que tú no oras. Y, ay, que voy a andar llorando, ore usted, eso es para las viejas. Así era yo. Me duele el corazón. Se me parte. Se me parte. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por hacernos padres, Señor. Pedimos perdón porque confieso que yo no sé cómo hacerlo, Señor. Confieso que si no es por tu gracia y tu misericordia sobre mi vida, Señor. Ahora entiendo que solo tu Espíritu Santo en nosotros puede darnos la capacidad de ejercer esta tarea tan compleja, Señor, pero tan gratificante, mi Dios. Dice la Biblia que el hijo sabio alegra el corazón del padre, mas el necio avergüenza a la madre. Interesante, ¿no? Que en un verso bendice al padre y en el otro avergüenza a la madre. Yo hoy estaba viendo a mi hijo Dani con sus
2 bebés, Emanuel que tiene 3 años y Emilio que nació el miércoles. Y todos los papás vamos a tener un momento en ese que nos sentimos culpables porque fallamos, que nos equivocamos. Y me dijo una frase que, a pesar de mis errores, de mis limitaciones, de mi imperfección, de mi pereza, porque había días que tenía pereza, había días que, pero a pesar de todo eso, mi hijo me dice, esa es la recompensa que yo le digo que un padre puede experimentar. Mi hijo me dice, papi, yo soy el papá que ahora soy con mis hijos, por el papá que tú fuiste para mí. Y si yo me hubiera divorciado de mi esposa, no tendría ese hijo, no tendría esa bendición. El hijo sabio alegra el corazón del padre, mas el necio es vergüenza para la madre. Pero hay que trabajar, hermanos. ¿Quieres un buen trabajo, papá que estás aquí? Ocúpate de ser un buen padre, no perfecto. Ocúpate de cumplir tus roles. Ocúpate de orar por tu familia. Ocúpate de preguntarle a Dios cómo te conviertes en el padre que quieres ser, que debes ser. En ese padre que dijiste al principio que querías ser un buen padre y tener unos buenos hijos. Póngase de pie, vamos a orar.